Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial para la seguridad en el mar, el convenio SOLAS. Efectivamente. Tenemos material de un análisis bastante detallado sobre cómo este tratado internacional, la base de todo, ¿no? Intenta proteger vidas en un entorno tan complicado como es el mar. Sí, y sobre todo cómo se adapta, que esa es la clave. Eso es. Vamos a ver cómo el SOLAS maneja barcos muy diferentes, desde los súper rápidos hasta los que navegan entre hielos. Y también un poco la filosofía que hay detrás, ¿no? La idea es entender por qué hay reglas específicas y qué nos dice eso sobre cómo se piensa la seguridad marítima hoy. Exacto. Así que, venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Por qué no vale una regla única para todos los barcos? Pues, esa es la pregunta fundamental. A ver, el SOLAS busca ser universal, claro, pero es que el mundo del mar es increíblemente diverso. Ya. No puedes aplicar las mismas normas, exactamente las mismas, a un ferry pequeñito que cruza una ría y a un petrolero gigante en medio del océano. Tiene sentido, sí. La base es que la seguridad tiene que ir acorde al riesgo real. O sea, si un barco tiene unas características especiales o navega en un sitio muy particular, pues necesitas reglas que piensen en eso. Claro. Y de ahí vienen los capítulos específicos, los códigos, dentro del SOLAS general, pero adaptados. Vale, no es un café para todos. Y uno de los ejemplos que se comenta son las naves de gran velocidad, los fast ferries, que todos conocemos. ¿Qué tienen de especial para necesitar un capítulo aparte? Pues aquí hablamos del capítulo X del SOLAS, y sobre todo del código NVG, o HS Code en inglés. A ver, piensa en un ferry yendo a 40 nudos. Eso es rápido en el agua. Muchísimo. Son como 75 kilómetros por hora. A esa velocidad, si pasa algo, un choque, un fuego, lo que sea, todo ocurre rapidísimo. El tiempo que tienes para reaccionar, para evacuar si hace falta, es mínimo. Mucho menor que en un barco normal, claro. Nada que ver con un barco que va a 15 nudos. La física manda aquí. Entiendo. El margen de error se reduce a una barbaridad. Exactamente. Y por eso, el código NEGB pide cosas que suenan más a un avión que a un barco tradicional. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues sistemas de seguridad y evacuación que sean súper ligeros, que se activen casi al instante, muchos automáticos. Por ejemplo, es obligatorio un asiento para cada persona. Ah, mira, eso no lo sabía. En barcos convencionales no siempre es así. Y los simulacros, los procedimientos de evacuación, son súper estrictos, pensados para hacerse en minutos. Todo está enfocado en gestionar el riesgo de ir tan rápido en el mar. Vaya, es interesante cómo la forma de operar define la seguridad necesaria. Bueno, dejamos la velocidad y pasamos a la estructura. Otro caso, los graneleros, los bulk carriers. Aquí parece que las reglas vienen de un sitio más oscuro, ¿no? Sí, aquí el capítulo 12 del SOLAS es un ejemplo bastante claro de cómo muchas veces, históricamente, la seguridad marítima ha ido, a golpe de accidente grave. Aprendiendo por las maras. Eso es. Este capítulo nació como respuesta directa a una serie de hundimientos de graneleros en los años 90. Eran hundimientos muy rápidos, muy trágicos. ¿Qué pasaba exactamente? ¿Se rompían? Sí, literalmente. Se descubrió que algunos tipos de estos barcos, sobre todo los más viejos o los que llevaban cargas muy pesadas, como mineral de hierro, podían tener fallos estructurales brutales. Partirse por la mitad. Tal cual. Partirse y hundirse en cuestión de minutos, a veces sin dar tiempo ni a lanzar un SOS ni a intentar salir del barco. ¡Qué horror! Las investigaciones vieron que había puntos débiles, sobre todo en las bodegas de proa, las que más sufren los golpes del mar y el peso. Entiendo. Y por eso, las medidas extra del capítulo 12 se centran justo ahí. Refuerzos obligatorios en esas zonas, inspecciones más duras y, muy importante, alarmas de nivel de agua en las bodegas y otros espacios. Para avisar si entra agua. Exacto. La idea principal de esas alarmas no es tanto evitar que se hunda, que a veces es imposible pararlo, sino dar a la tripulación esos minutos vitales de aviso para que puedan empezar a evacuar. Una lección aprendida con un coste altísimo, pero que habrá salvado vidas después. Sin duda, ha sido fundamental. Bueno, hemos visto velocidad, estructura, y ahora el análisis nos lleva a un sitio totalmente distinto y que cada vez oímos más. Las aguas polares, el código polar, navegar con hielo, eso ya suena a desafío mayúsculo. Totalmente. El capítulo 14 del SOLAS, que es el que hace obligatorio el código polar, es quizá de lo más importante y, diría, proactivo que se ha hecho en el convenio últimamente. ¿Proactivo? ¿Por qué? Bueno,
porque viene muy empujado por el cambio climático, ¿no? Se están abriendo rutas en el Ártico y la Antártida que antes eran casi imposibles. Claro, con el deshielo. Eso es. Y navegar por ahí no es solo el frío, ¿eh? ¿Qué más hay? Aparte de congelarte, claro. Pues mira, tienes oscuridad durante meses, temperaturas tan bajas que el acero normal de un barco se vuelve quebradizo. Y luego el hielo, claro, desde placas finas hasta icebergs enormes que te pueden atrapar o dañar el barco seriamente. Y estás lejos de todo, supongo. Lejísimos, a días o semanas de un puerto seguro o de ayuda. Y un punto crítico. Los equipos de salvamento normales, los botes, las balsas, igual se congelan o no funcionan bien con ese frío. Vale, entiendo que la cosa se complica mucho. Muchísimo. Por eso el código polar no es solo una lista de cacharros que tienes que llevar. Es una forma de operar completa. ¿Cómo así? Pues exige barcos con el casco reforzado para el hielo, con diferentes niveles según el hielo que te vayas a encontrar. Pide que los equipos clave estén protegidos contra el frío. Y mucha redundancia. Redundancia. Tener las cosas por duplicado. Exacto. Los motores, el timón, la electricidad. Si te falla algo, no tienes un taller cerca. Tienes que poder seguir. Lógico. Y supongo que no solo afecta al barco en sí. No, claro. Algo fundamental del código polar es que cada barco tiene que tener un manual de operaciones en aguas polares, el PWMO. Es específico para ese barco, qué puede hacer, qué no, y cómo actuar en esas condiciones. Ajá. Y por supuesto la tripulación. Tienen que tener formación específica y experiencia demostrada en navegar por el polo. Eso no es sitio para ir a improvisar. Es impresionante, la verdad, ver cómo el Solas se estira para cubrir desde un ferry a toda pastilla hasta un barco rompiendo hielo. Después de ver estos casos tan diferentes, la fuente de la que hablamos hacía una reflexión más filosófica, ¿no? Sobre qué es el Solas en realidad. Sí, y es una reflexión potente, yo creo. Viene a decir que si piensas en el SOLAS solo como un libro de reglas o leyes, te quedas corto. ¿Ah, sí? ¿Qué es más que eso? Pues es como la suma de siglos de experiencia en el mar, de todo lo que se ha aprendido, muchas veces, como decíamos, a base de tragedias. La idea es que el SOLAS, en el fondo, es una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad. Suena bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues significa que la seguridad no es un extra, no es algo que pones al final como una capa de pintura. Tiene que estar en el ADN del barco y de cómo se maneja. ¿Desde el diseño? Desde el diseño, la construcción, los materiales, los equipos, cómo se opera, cómo se mantiene, todo. Entiendo. Y visto así, cada certificado que lleva un barco no es solo papeleo. Es como un pacto de confianza entre el que lo hizo, el que lo usa, el país de la bandera, que es el responsable de que se cumpla, y todo el mundo marítimo. Ya. Y cada simulacro de emergencia no es una rutina pesada, es prepararse para algo que ojalá no pase nunca, pero que puede pasar. O sea que va más allá de la tecnología o de tener los papeles en regla. Totalmente. La tecnología es crucial, claro, pero se subraya algo importante. Nada sustituye del todo el juicio de las personas. La experiencia, la intuición, la profesionalidad de la gente en el puente, en máquinas, en cubierta. El factor humano. Exacto. Y quizá lo más importante de esta idea de cultura. La seguridad de verdad, la que funciona, no nace solo de la norma escrita. Nace de la cabeza, de la mentalidad, de la conciencia de riesgo y responsabilidad de cada persona implicada. Desde el ingeniero hasta el último marinero. Es un compromiso de todos. Me gusta esa idea de cultura y de que la seguridad está en la mentalidad. Le da otra dimensión al Solas, ¿no? No es solo cumplir por cumplir, es un compromiso. Eso es. Pero claro, mirando al futuro, aquí viene el gran desafío que se plantea. Todo esto tan centrado en lo humano, en la tripulación, ¿cómo casa con la digitalización, la automatización y los barcos autónomos? ¿Barcos sin nadie a bordo? Uf, pues ese es el gran melón que está abierto ahora mismo. Es el reto más gordo para el SOLAS. ¿Cómo aplicas un convenio que habla de guardias en el puente, de botes que hay que bajar a mano, de decisiones de un capitán a bordo, a un barco que se maneja por control remoto desde tierra? O peor aún, por una inteligencia artificial. Exacto. ¿Cómo encaja eso en la filosofía que acabamos de comentar? Parece una contradicción total, ¿no? Lo parece, sí. Y por eso la OMI, la Organización Marítima Internacional, que es quien lleva el SOLAS, está trabajando a tope en esto. Ya hay grupos dedicados solo a ver cómo adaptar las normas a los buques autónomos, los más. ¿Y qué se espera? ¿Cambios gordos en el Solas? Pues a ver, ciberseguridad, fijo.
Un barco autónomo superconectado es un blanco fácil para hackeos, imagínate. Uf, ni pensarlo. Habrá que ver cómo toman decisiones las IAs, sobre todo si pasa algo raro o hay dilemas éticos. ¿Quién es el responsable si un algoritmo se equivoca y causa un accidente? Buena pregunta. ¿Y cómo asegurar que el control remoto desde tierra sea seguro, fiable? Son preguntas muy complicadas, ¿eh? Muchísimas dudas todavía. Muchísimas. Pero ojo, aquí hay un punto clave que también se dice en el análisis. Aunque cambien las herramientas, barcos sin gente, IA, control remoto, los principios básicos de seguridad del SOLAS, los que hemos comentado, seguramente seguirán siendo necesarios. ¿Ah, sí? ¿Incluso sin tripulación? Yo creo que sí. A ver, la necesidad de que el barco sea fuerte y aguante el mar. Eso no cambia. No, claro. La necesidad de tener planes por si algo falla, sea técnico o del tiempo, sigue ahí. La obligación de navegar seguro para no chocar o encallar es incluso más crítica si no hay ojos humanos a bordo. Cierto. Y la exigencia de que la empresa que opera el barco sea responsable y lo supervise bien. Eso es fundamental. Entiendo. O sea, cambia el cómo, pero no tanto el qué o el por qué de la seguridad. Exacto. El SOLAS tendrá que evolucionar, como ha hecho siempre en sus más de 100 años. Será un SOLAS más digital, más de software, de conexiones, de interacción hombre-máquina o máquina-máquina. Pero el objetivo final, El objetivo final, como se recalca en la reflexión de la fuente, tiene que ser el mismo: proteger la vida humana en el mar. Y eso incluye a la gente que esté en tierra controlando, a la gente de otros barcos, en las costas. La tecnología cambia, pero la meta es la misma. la verdad es que ha sido un repaso súper interesante. Hemos visto cómo el SOLAS es capaz de adaptarse a realidades tan distintas como ir a toda velocidad o navegar entre hielos. Sí, cómo va aprendiendo e integrando lecciones. Eso es. Y hemos profundizado en esa idea de que no es solo un reglamento, sino toda una cultura de seguridad que viene de lejos. Una cultura que ahora tiene el desafío enorme de la automatización y la IA. La adaptación será difícil tecnológicamente, pero también obligará a pensar mucho en cómo mantener esa esencia de responsabilidad en un mundo de algoritmos. Y justo ahí me quedo con esa idea central que comentabas. La seguridad empieza en la mente, en la conciencia de cada persona. Y esto, claro, me lleva a preguntarme algo para darle vueltas. A ver, ¿Puede un sistema autónomo, una IA, por muy lista que sea, llegar a tener de verdad esa cultura de seguridad? ¿Puede ir más allá de cumplir la regla programada y tener ese sentido de responsabilidad que parece ser el alma del SOLAS? esa es la pregunta del millón, ¿eh? Pues ahí lo dejamos, para pensar mientras vemos cómo la tecnología sigue cambiando la forma en que navegamos.